Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de errores. ¿A ti te gusta cometer errores? Yo creo que no. Yo creo que a ti no te gusta cometer errores. A la gente no le gusta cometer errores. No, 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 a la gente no. Pero a mí sí. A mí me encanta cometer errores. A mí me gusta mucho cometer errores. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué me gusta cometer errores? Porque cometer errores, es una oportunidad fantástica para aprender. ¿Vale? De los errores se aprende. Imagínate que estás aprendiendo a conducir un coche o a montar en bicicleta, ¿no? O a nadar, ¿vale? Y claro, cuando estás aprendiendo a hacer algo, cometes errores. Es normal cometer errores. Entonces, cuando tú estás cometiendo un error, es una oportunidad fantástica para aprender, para mejorar. Hay que tener una actitud positiva, ¿vale? Hay gente que se deprime, se frustra, se pone muy nerviosa porque cometen errores cuando están aprendiendo algo, cuando están aprendiendo español, por ejemplo. Yo no, yo me alegro de cometer errores, tío, me alegro de cometer errores porque es una oportunidad para mejorar, para hablar mejor en otro idioma, en el idioma que estoy aprendiendo. No, pero tío, no basta con decir, ¡ay, qué bien, estoy cometiendo errores! No, tienes que hacer algo para mejorar, ¿no? Tienes que hacer algo para corregir los errores. Y ese, ¿habéis visto? ¿Habéis visto que tengo una pizarra? Tengo una pizarra, tío. Llevo un montón de años haciendo vídeos en YouTube y nunca he usado una pizarra. Hombre, un profesor sin pizarra es como... Es como un profesor sin jardín, ¿no? Entonces, voy a usar esta pizarra tan bonita, es blanca, es nueva, es muy limpia. Y vamos a usarla para aprender español, tío, para aprender español. Claro, yo soy un profesor, necesito una pizarra. Bueno, a lo que iba, ¿qué estaba diciendo? Me estoy enrollando como siempre. ¿Qué estaba diciendo? Los errores, el problema de los errores. Bueno, hay dos problemas. Mira, por un lado, a veces no sabemos que estamos cometiendo un error. A veces no nos damos cuenta, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Ese es un problema, tío. Ese es un problema, que no lo sabemos. No sabemos que estamos cometiendo un error. Si no sabemos que estamos cometiendo un error, pues lo decimos todo el tiempo. Lo decimos todo el tiempo, ¿vale? Nadie nos corrige, nosotros no lo sabemos. Pensamos que estamos hablando bien, ¿no? Otro problema es que a veces sí sabemos que es un error, pero continuamos cometiéndolo. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que es francés, ¿no? Y cada vez que alguien le pregunta ¿de dónde es?, el tío dice estoy francés, que es un error, ¿no? Se dice soy francés. Y él lo sabe. Si yo le pregunto, Pierre, ¿no? Vamos a suponer que se llama Pierre. Entonces, si yo le pregunto, Pierre, ¿cómo se dice la nacionalidad? Entonces el tío piensa, ¿no? Y yo le pongo un test, ¿no? Le pongo un test con opciones múltiples y el tío
contesta la respuesta adecuada. Yo soy francés, sí. Pero después, al día siguiente, cuando tiene que hablar en español con gente en la calle, el tío dice otra vez, yo estoy francés. ¿Eh? Y eso llevo toda la vida viendo este problema con los estudiantes de español. Yo les corrijo, les doy feedback, les explico que no se dice así, que se dice de otra manera. Y la gente, los estudiantes, continúan cometiendo los mismos errores una y otra vez, ¿vale? Entonces, como profesor es un poco frustrante, sinceramente, es un poco frustrante porque te das cuenta de que por mucho que tú corrijas, por mucho que tú les digas a los estudiantes que lo que están diciendo es un error, ellos continúan cometiendo ese error en la vida diaria, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que esos errores se dicen de forma automática, ¿no? Están grabados en nuestro cerebro. Quizás cuando empezamos a aprender el idioma lo aprendimos mal y entonces ahora es muy difícil cambiar. Es un hábito, es algo automático, ¿no? Entonces hay errores que son automáticos, ¿vale? Y no se pueden cambiar con teoría, con conocimiento, no, la gente, los estudiantes lo saben, ya lo saben que no se dice así, ¿no? Hay estudiantes que dicen, por ejemplo, yo soy cansado, y ellos saben que no se dice yo soy cansado, saben que se dice estoy cansado, ¿vale? Pero no pueden evitarlo, continúan diciendo siempre, yo estoy cansado, Yo les digo, se dice, estoy cansado. Y ellos continúan diciendo, continúan usando el verbo ser. En fin, estos son los dos grandes problemas que tenemos cuando estamos aprendiendo un idioma y cometemos errores. Que muchos errores que cometemos no sabemos que son errores, porque nadie nos lo ha dicho. Y otros errores son automáticos, ¿no? Se producen y aunque nosotros sepamos que son errores, no podemos evitar cometerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué podemos hacer para intentar corregir estos errores? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo me quiero centrar en una que me parece muy importante. Y es que muchas veces los estudiantes de español, los estudiantes de cualquier idioma, no escuchamos, yo me incluyo, yo también, no escuchamos de forma activa, ¿vale? Escuchamos un podcast o la radio o vemos un vídeo y si entendemos el 70, el 80%, nos ponemos muy contentos. ¡Ay, qué bien! Ya entiendo, perfecto, lo entiendo muy bien, sí, qué bien, me siento muy contento. La gente se siente contenta cuando entiende un vídeo de YouTube o una película, un cortometraje, un podcast, y es normal porque es muy satisfactorio a nivel personal. Coño, estoy entendiendo un vídeo en otro idioma, ¿no? Eso a nivel personal es muy satisfactorio. El problema es que si tú quieres mejorar, no solo tienes que escuchar de forma pasiva, ¿vale? Ese vídeo o ese podcast, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucha escucha de ese tipo mientras me ducho, yo tengo la radio francesa de fondo, ¿no? Cuando lavo los platos, cuando me lavo los dientes, mientras estoy desayunando, tengo de fondo, pues, las noticias en francés, tengo música en francés, en fin.
Y eso ayuda porque tu oído se acostumbra a la velocidad normal de la lengua, ¿no? Tú te vas acostumbrando. Pero si tú realmente quieres mejorar, ¿vale? Si quieres corregir esos errores que cometes, entonces tienes que hacer una escucha activa. Tienes que hacer una escucha activa. Eso es muy, muy importante. Escucha activa. Escucha activa. ¿Qué es lo que quiero decir con la escucha activa? Lo que quiero decir es que te tienes que sentar, tío. Te tienes que sentar. Tienes que coger una silla. Tienes que coger una silla y te tienes que sentar. Te tienes que sentar en una silla, bueno, en un sofá o en una butaca. Te tienes que sentar donde tú quieras, ¿no? Lo que quiero decir es que te tienes que prestar atención a lo que dice el tío o la tía del podcast o del vídeo. Tienes que prestar atención, no solo a qué dice, sino también a cómo lo dice. Eso es muy importante. Si tú quieres corregir los errores que cometes, tienes que prestar atención a cómo habla la gente. Ese es el primer paso. Tienes que prestar atención a cómo dice la gente las cosas. El cómo es muy importante. Tienes que prestar atención a cómo se dicen las cosas, ¿no? Qué verbos se usan, qué tiempos verbales, qué preposiciones, qué estructuras, qué pronombres, ¿vale? Tienes que prestar atención a cómo, no solo a qué dice la gente, sino a cómo lo dice. Entonces, yo lo que te aconsejo es que, por ejemplo, si estás trabajando con un vídeo de 5 o 10 minutos, por ejemplo, yo te aconsejo que lo escuches varias veces, el mismo vídeo. La primera vez para entender de qué habla, para entender de qué trata, de una forma general. Y la segunda vez para prestar atención a cómo habla la gente en el vídeo, qué estructuras usan, qué preposiciones, qué expresiones, qué tiempos verbales, ¿no? Prestar atención a cómo habla la gente, al cómo. Y si hay algo que te llama la atención, si hay algo que piensas, esto es interesante, o quizás esto yo no lo sé decir bien, o quizás hay una estructura, una expresión que no recordabas y que no estás seguro o segura de cómo se dice realmente, entonces paras el vídeo, haces una pausa en el vídeo y vuelves a escuchar esa frase o esa expresión, ¿vale? La vuelves a escuchar, entonces tienes que escuchar varias veces. Escuchar varias veces la misma frase, la misma expresión, la misma estructura. Y repetir en voz alta, repetir en voz alta lo que dice la persona en el vídeo, ¿no? Si alguien dice, por ejemplo, ahora estoy muy cansado, entonces tú repites, ahora estoy muy cansado, ¿vale? Lo repites varias veces. Si eres una chica, si eres una mujer, dices, ahora estoy muy cansada. Bueno, entonces,
tienes que escuchar varias veces el mismo vídeo hasta encontrar algunas frases o algunas expresiones, estructuras que te llamen la atención, que tú quieras practicar para mejorar. Repetirlas en voz alta, no mentalmente, no. En voz alta tienes que hablar, tienes que mover la boca, tienes que emitir sonidos, ¿vale? Tienes que hablar, eso es fundamental. Y ahí no termina todo. Ahí no termina la cosa. Después, te coges un cuaderno, necesitas un cuaderno y un bolígrafo, y escribes esas frases, ¿vale? Esas estructuras que has encontrado en el vídeo, ¿sí? Y escribes varios ejemplos de tu cabeza, ¿vale? De tu propia cabeza. Ejemplos que se te ocurran a ti, ¿vale? Ejemplos que se te ocurran a ti. Tienes que escribir ejemplos. ¿Vale? Tienes que escribir ejemplos en tu cuaderno. Pero, aparte de escribir ejemplos, puedes escribir también historias, pequeñas historias. ¿Vale? Puedes escribir una pequeña historia de 4 o 5 líneas, ¿vale? Solamente 4 o 5 líneas, usando las palabras, las expresiones que te parezcan más interesantes del vídeo. ¿De acuerdo? Puedes escribir historias, puedes escribir un monólogo, puedes escribir un diálogo entre varios personajes. Y después de escribir estos textos, estas historias, estos monólogos en tu cuaderno, lo que tienes que hacer es leerlas en voz alta, varias veces. Tú lo lees en voz alta. Yo estoy cansada, depende de lo que quieras practicar, ¿no? Escribes esas historias, esos monólogos, esos diálogos en tu cuaderno, usando esas palabras que tú quieras practicar para mejorar tu español, para corregir los errores que cometes, ¿no? Normalmente. Y lees en voz alta varias veces, y después de leer estos textos en voz alta, intenta también decirlos sin mirar el papel, ¿vale? Puedes hacerlo mientras estás en la calle, por ejemplo, paseando por el parque, cuando estás paseando el perro, mientras estás lavando los platos, mientras te estás duchando, ¿no? y puedes al mismo tiempo estar recordando esa pequeña historia. Son historias muy cortitas, ¿no? Esto funciona muy bien. Si es posible, intenta que estas historias, estos monólogos, estos diálogos, tengan sentido para ti. En lugar de inventar cosas, digamos, que no tienen nada que ver con tu mundo, con tu vida, con tu realidad, intenta escribir algo que tú puedas usar, ¿no? Por ejemplo, imagina que tú estás planeando ir a España el próximo verano. Entonces, puedes escribir un pequeño monólogo que tú podrías usar, por ejemplo, en el hotel con el chico o la chica de la recepción. Imagina que estás en España y que tienes un problema con el aire acondicionado de la habitación, que no funciona bien. Entonces tú puedes escribir un pequeño monólogo, un pequeño texto, un diálogo, imaginando lo que tú puedes decir, ¿vale? Si estas historias tienen sentido para ti, mejor, porque es más fácil recordarlas. Algo muy importante es la repetición. Tienes que repetir estas historias
varias veces, muchas veces, no solo una vez, hasta que las puedas decir de una manera fluida, ¿vale? Sin pensar demasiado. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Por un lado, es mejor si estos textos, estas historias, estos monólogos que escribes, tienen un sentido, tienen un sentido personal. Vamos a llamarlo así, sentido personal. ¿Vale? Algo que de alguna forma está relacionado con tu vida. Puede haber muchísimas situaciones posibles. Imagina que a ti te gustan los deportes, ¿no? Si te gustan los deportes, puedes escribir un pequeño párrafo, un pequeño artículo describiendo el último partido de fútbol que viste ayer, por ejemplo. O, en fin, si te gusta la política, puedes escribir pequeños comentarios con tu opinión sobre algo que ha sucedido en tu país o en otro país, ¿no? Puedes escribir pequeños comentarios de política, de filosofía, de historia. Hay muchas cosas, tienes que adaptarlo a tu propia vida, a tu propia personalidad y que tenga sentido para ti. Y en segundo lugar, repetir, ¿vale? Repetir en voz alta. Repetir en voz alta muchas veces, ¿vale? Primero leer en voz alta y después repetir hablando contigo mismo, ¿vale? Hablando contigo mismo en voz alta, ¿no? Repetir muchas veces. De esa forma yo creo que es como de alguna manera puedes ir poco a poco corrigiendo los errores que cometes. Entonces, bueno, es muy importante, ya con esto terminamos, es muy importante notar, aprender a notar, a ver cómo habla la gente en los vídeos, en la vida real también, en la radio, en los podcasts. Tienes que desarrollar esa habilidad para notar, para darte cuenta de cómo habla la gente, ¿no? Podemos decir notar, ¿no? Notar cómo habla la gente. Notar cómo habla la gente. Darse cuenta de cómo se dicen las cosas, ¿vale? No solo el qué se dice, sino el cómo. Tienes que aprender a notar, a darte cuenta de qué preposición se usa, de qué verbo, qué pronombre. Eso es muy importante, desarrollar la habilidad de notar. Por ejemplo, mucha gente dice hacer errores. Muchos estudiantes de español dicen, ay, yo hago muchos errores, no me gusta hacer errores, tengo miedo de hacer errores. Sin embargo, yo en este vídeo, yo no he dicho ese tipo de frases nunca. Yo no he usado el verbo hacer. Yo he usado otro verbo, ¿vale? ¿Te has dado cuenta de qué verbo he usado? ¿Has notado qué verbo he usado? Es importante que tú misma, aprendas a notar esas pequeñas cosas, porque esa es la forma que te va a ayudar a mejorar. No tienes que esperar a que un profesor te diga cómo se dice. No, porque en el 99% de tu vida, en el 99,99% de tu vida, no estás con un profesor. Tienes que aprender a corregirte a ti mismo. Tienes que aprender a notar esos pequeños detalles en los vídeos, en los podcasts. No te voy a decir cómo se dice. No te voy a decir cómo se dice, qué verbo se usa con errores. Lo tienes que descubrir tú.
si no lo recuerdas, vuelve a ver el vídeo, vuelve a escucharme y te darás cuenta de cómo lo digo. Y entonces, si ese es tu problema, coge un cuaderno, escribe varias frases, lee en voz alta, piensa en algunas frases, en algunos textos, en un pequeño monólogo, una pequeña historia, donde tú puedas usar en la vida real ese tipo de frases, ¿vale? Con errores, ¿vale? Después de haber visto cómo se dice realmente aquí en este vídeo, ¿sí? Esa es una buena manera de aprender a corregir errores, ¿vale? Bueno, otro día seguiremos hablando de este tipo de temas, de los errores. Ahora que tengo esta pizarra, pues estoy muy contento con mi pizarra porque ahora podemos hacer algunas actividades para corregir errores, porque me he dado cuenta de que sí, hay errores que los estudiantes siguen cometiendo una y otra vez, es un poco frustrante como profesor, ¿vale? Entonces he decidido que voy a usar esta pequeña pizarra para hablar de algunos errores muy comunes, ¿vale? Muy frecuentes, y que si sois capaces de corregirlos, podéis mejorar mucho vuestro español. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y debajo en los comentarios, por favor, escribid un ejemplo con esta palabra, errores, ¿vale? Errores. Y el verbo adecuado. A ver si de una vez los estudiantes de español de todo el mundo aprenden a usar esta frase, esta expresión correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, se acabó. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.